indudablemente es la noticia del día y tiene que ver con los hechos que se dieron en zona del Congreso de la Nación. Imágenes que son fuertes de una jornada violenta. El momento exacto en el que un policía era agredido de esta manera después de haber él avanzado en contra de un manifestante en particular al que pretendía reducir, pero luego ven ustedes que otras personas que estaban en el lugar, algunos hablan de infiltrados, lo cierto es que tendrá que la investigación dilucidar, avanzan, lo atacan y lo dejan con traumatismos importantes. Los compañeros trataron de auxiliarlo en ese momento en que ya él estaba rebasado, lo llevaron de esta manera, después tuvieron que arrastrarlo, decía, llevarlo a la patrullera para que de inmediato sea derivado hasta el hospital de policía El Rigoberto Caballero. Pero no fue el único episodio. Varios otros, como este policía, que quedó, por ejemplo, con una flecha incrustada, Sani, en parte del muslo, decía el compañero Iván. Así es, y ellos no pueden opinar, pero la esposa de este policía sí opinó con duras palabras contra el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, que no está cuidando a los policías. Decía incluso que no tenían remedios en el lugar donde le atendieron y que tuvo que comprar hasta los analgésicos. Vean, otro policía herido, Santi. ¿Cómo trasladaban, Sani, a este hombre en particular, uno de los efectivos antidisturbios de la policía, que tenía que ser llevado de este modo, ya herido por sus compañeros, algunos que tuvieron que ser trasladados en bola, falta de patrullera, falta de ambulancia, con la posibilidad de llegar hasta ahí en condiciones muy precarias para tratar de tener los primeros auxilios? Y todo esto se daba mientras que dentro del recinto parlamentario se estaba estudiando la ley que finalmente fue sancionada para endurecer las penas por ocupación de tierras. Otro efectivo policial al que de forma precaria también lo llevaron entre sábanas, tratando de meterlo hasta esta ambulancia del Hospital Rigoberto Caballero, hasta donde fue posteriormente. Todas estas imágenes en medio de una tensión en el Congreso que también se veía en las calles, cuando comenzaba en el transcurso de esta mañana, 8:00, con la quema de un vehículo inicialmente, Sani. Con bombas Molotov, que justamente se cuestionaba cómo es que no se controló que estos manifestantes lleguen hasta inmediaciones del Congreso con este tipo de artefactos que realmente causan mucho daño. Empezaba con un auto, luego ya se veía otro más y finalmente 4 vehículos resultaron quemados. Y toda esta jornada en la que los bomberos, por ejemplo, no pudieron llegar por falta de garantías hasta ese punto, señalaban desde la primera compañía. Ya la policía después recurrió a los carros hidrantes y los manifestantes no cedían de todos modos porque respondían con lo que podían. A pesar del avance del carro hidrante de la policía, ustedes van a ver, además utilizando ellos gases lacrimógenos, que los manifestantes y quienes estaban en ese lugar respondían con lo que tenían, con palos, con piedras, con lo que contaban a mano, como para no rendirse y tratar también de evitar el avance de la policía. Y lo que muchos cuestionan es por qué, si se iba a tratar un proyecto de ley muy polémico, no había más presencia policial. ¿Por qué esperaron que se produzcan los primeros ataques para pedir refuerzos? Inexplicable hasta este momento que tampoco hayan realizado anillos de seguridad, como suele suceder cuando estas manifestaciones se van a desarrollar. Queda la sensación de que a todos tomaron desprevenidos y que no había ningún trabajo previo de inteligencia, sabiendo que esta era una ley bastante polémica. Así es, y desde el Congreso los legisladores dijeron que se avisó que este proyecto de ley se iba a tratar y pidieron a la policía que tengan los recaudos necesarios como para prevenir cualquier tipo de problema. Desarmaron las vallas, reaccionaron de esta manera y la policía se vio por momentos rebasada. Aquí ven el momento exacto en el que tumban las vallas y logran avanzar también, retirando este cerco de seguridad que de alguna manera dividía a policías y manifestantes que estaban en la plaza. Y cuando esto ocurría, se le preguntaba, porque transmitíamos en vivo y en directo a los policías, por qué se quedaban mirando sin hacer nada y decían, estamos esperando órdenes. Y este saqueo, que tuvo como una de sus víctimas a un efectivo de la policía, que en realidad
fue a apoyar a la comisaría 15 y que tuvo que utilizar su propio vehículo para trasladarse hasta inmediaciones del Congreso y brindar este apoyo. Le rompieron el vehículo, le saquearon absolutamente todo. Nadie atinó a moverse para tratar de salvar parte de las pertenencias de su camarada. Así también un comunicador del Congreso de la Nación al que terminaron quemándole el vehículo y rompiendo absolutamente todo. Pero no terminó aquí, hubo una segunda ola, Sani. Parecía que hubo como una tregua, se calmaron los ánimos y como bien decís, Santi, llegó la segunda ola con más ataques, con más violencia. ¿Qué es lo que estamos observando aquí? Algunos de los manifestantes pedían una tregua, un efectivo policial de fondo que estaba levantando un pañuelo blanco también, pero sin embargo solo eran algunos que solicitaban este cese del enfrentamiento, que tuvo también a manifestantes heridos, como ustedes están viendo a este hombre que en particular tuvo que ser trasladado en una ambulancia. Reclamaron líderes indígenas y personas que estaban en ese momento, en ese lugar, que la policía también actuó con mucha violencia. También veíamos imágenes de algunos manifestantes con las espaldas con heridas de balines de goma. Aquí vemos el fruto de la violencia de esta manifestación que realmente causó mucho daño a personas particulares, bienes privados de trabajadores que habían dejado, por ejemplo, sus vehículos estacionados en las inmediaciones del Congreso. Y de fondo, evidentemente, en medio de todo esto que quedó, los saqueos y los hechos de violencia y los enfrentamientos que se han dado. La pregunta respecto al problema de fondo, ¿se resuelve con esa normativa? ¿No se resuelve? ¿Se debaten las tierras mal habidas? ¿No se debaten esas tierras mal habidas en nuestro país? ¿Cuál es la problemática de fondo en medio de esta situación que también tuvo a gente que se aprovechó y que nada tenía que ver con la movilización y que llegó para rapiñar y saquear todo lo que podía de cada uno de estos vehículos? ¿Y cómo evitar que esto vuelva a ocurrir en futuras manifestaciones? Porque es la misma historia de siempre. Empiezan los manifestantes y luego se adhieren otras personas, inadaptados, vándalos que complican la manifestación y se torna todo muy violento. Utilizando a niños, a niñas, a mujeres, inclusive para esto. Y ahí vemos a una mujer salvando su vehículo con ayuda de algunos pobladores de la zona, porque no hay que generalizar. Hay gente del barrio de La Chacarita, que es gente honesta, que trabaja bien y que en este momento empezaron a ayudar a esta persona que quería salvar su vehículo, que ya había sido quemado, pero por lo menos lo que quedaba ya ni siquiera arrancaba. Ahí vemos la imagen, toda la parte frontal quemada, pero para tratar de salvar lo que quedaba de su vehículo. El ministro Yucio habló hace una hora aproximadamente.